día de hoy vamos a ver el capítulo 13, que se llama Población y condiciones de vida en el siglo XX, del texto de Salomón Kalmanovich. Vamos a hablar de varios elementos. Este capítulo que está por acá se llama Población y condiciones de vida en el siglo XX. Es de los capítulos más bonitos y más interesantes porque nos va a permitir a nosotros ver cuáles han sido los efectos reales del desarrollo económico. Normalmente los economistas hablamos de dos variables que son muy importantes para una economía. El crecimiento económico, es decir, que vamos cada vez produciendo mayor cantidad de bienes y servicios, pero también hablamos del desarrollo económico, es decir, cómo ese aumento de la riqueza termina repercutiendo en mayor bienestar de la población. Cómo se hace que la gente, cómo se hace posible que la gente viva mejor a partir de esa nueva riqueza que se está produciendo en la economía. Y aquí pues vamos a verlo de manera muy clara, muy patente. Miren, el primer elemento que vamos a ver es el aumento de la población. Prácticamente se multiplica por 10 entre el principios del siglo XX, cuando teníamos una población de 4.7 millones de habitantes, según lo que nos propone aquí Kalmanovich, a la que tenemos hoy, que son prácticamente 47 millones de habitantes. Es decir, en todo este tiempo hemos logrado multiplicar por 10 la población. ¿Cómo se hace esto? Pues bajo esos dos elementos, es decir, bajo el crecimiento económico, tenemos un Producto Interno Bruto más grande, o sea, el agro produce más, los servicios se producen más, la industria produce más, pero hay otros elementos allí. Entonces, por ejemplo, la salud es de mejor calidad, hay más medicamentos, más potentes, la gente se muere menos, entonces tenemos un descenso en la mortalidad. También hemos tenido descensos en la natalidad. Hacia los años 60 más o menos se van a suceder tres fenómenos que van a estar estrechamente relacionados, pero que nos van a dar cuenta como de un problema sistémico. Primero es el desarrollo de un incipiente estado de bienestar en Colombia. Se van a generar como unas instituciones muy importantes, entre ellas Profamilia, el Instituto de los Seguros Sociales, que venía un poco antes, y ciertas instituciones del Estado que van a garantizar, van a entrar a garantizar, a mejorar, a propender por el desarrollo de ciertos servicios y ciertos bienes que van a hacer posible la reducción de la tasa de la natalidad. Pues, por ejemplo, el tema de Profamilia es una institución que ha permitido el control de la natalidad, que las mujeres puedan tener acceso al conocimiento de métodos anticonceptivos, que puedan tener revisiones periódicas en su vida fértil. Asimismo, las mujeres paulatinamente van a empezar a tener mayor acceso a la educación durante todo el siglo XX, cada vez más. De hecho, hoy, cuando nosotros revisamos las cifras, vemos que la participación de las mujeres en las universidades es más alta que la de los hombres. Y el asunto es la tendencia, o sea, viene una tendencia creciente y cada vez su presencia es mayoritaria. Aún siguen varias brechas importantes, todavía hay ciertas carreras donde dominan los hombres, hay otras carreras donde dominan las mujeres, pero digamos, la tendencia en esto es positiva. El problema de estas tendencias entre hombres y mujeres es que luego esto se va a reproducir en las tendencias del ingreso. Entonces hay algunas carreras que generan menores ingresos y que están asociados muchas veces a lo femenino, que lo que se hacía anteriormente era como proyectar las labores del hogar, las labores de la casa, las labores del cuidado hacia ciertas profesiones. Entonces, normalmente las mujeres estudiaban carreras como enfermería, no sé, aparte de enfermería eran maestras, como mucho bacteriólogas o tal vez fisioterapia. La medicina estaba en buena medida vedada a los hombres, el derecho también,
pero esto fue cambiando a lo largo de todo el siglo XX y ya ahorita hay unas condiciones de paridad muy interesantes. De hecho, en algunos cursos que yo dicto se ve que son mayoritariamente mujeres. Esos son elementos muy positivos porque la educación permite generar recursos propios para las mujeres y en la medida en que las mujeres pueden acceder a financiarse ellas mismas, a no depender financieramente de otras personas, bien sean los padres, bien sea el esposo o los hermanos, pues puede tomar sus propias decisiones y puede administrar libremente, digamos, su vida, no necesita de otra persona para poder tomar sus decisiones. Les voy a compartir un artículo muy interesante sobre el desarrollo de la legislación en Colombia con respecto a las mujeres, que lo trabajé hace un par de años también y que les puede llegar a ser interesante sobre este respecto. Pero bueno, entonces hablamos nosotros de que en Colombia la población crece 10 veces. Crece 10 veces, o sea, ese es un aumento espectacular de 4.7 millones. Es que para que ustedes se hagan una idea, 4.7 millones no es ni la mitad, bueno, es poco más de la mitad de lo que es Bogotá hoy en día. O sea, Bogotá en estos momentos contiene 2 veces lo que era la población de toda Colombia a principios del siglo XX. Hemos tenido un salto cuantitativo en cuanto a la cantidad de personas que tenemos en el país, cualitativo en cuanto a las mejoras en las condiciones de vida general de la población, el desarrollo industrial, el desarrollo del mercado, el desarrollo de la educación, ha permitido que cada vez vivamos mejor, cada vez exista menos pobreza y cada vez haya más desarrollo económico como un todo. De hecho, hoy justamente es una fecha muy interesante en la cual Colombia accede a una especie de club de la OCDE, donde están los países más desarrollados del mundo. Somos el país número 37 en ingresar a esta lista. Estamos en la cola de toda esta lista de países, pero es un buen indicio. Vamos progresando, vamos mejorando paulatinamente con el tiempo. Hay países que eran más pobres que Colombia y han crecido de forma mucho más vertiginosa. Sí, tenemos el caso de China, el caso de los tigres asiáticos, de Corea, de Taiwán, de Corea del Sur. Paréntesis, Colombia participó en la guerra de Corea hace poco más de 50 años. ¿En qué beneficia la participación de Colombia en la OCDE? Pues hombre, en que nosotros podemos empezar a generar ciertas prácticas o a introducir ciertas tecnologías de administración en Colombia que nos puedan permitir a nosotros desarrollar mejores elementos. Por ejemplo, el tema de salud pública, el tema de contratación pública, que la contratación responda a ciertos protocolos, que no se haga a dedo, el aprovechamiento de los recursos públicos, y hay muchos elementos. Me preguntan por acá por la contratación por horas. Recuerden un poco la clase pasada, donde nosotros hablábamos de qué depende, de qué va a depender el salario de una persona. Entonces, el salario de una persona no solamente depende de la figura de contratación. A una persona la pueden contratar por días, por horas, por meses, por años, pero la figura de la contratación no va a ser estrictamente determinante en el salario de esa persona. ¿De qué va a ser determinante el salario de esa persona? Pues cuán escaso sea el trabajo que esa persona desempeña y cuán importante sea a la hora de generar valor. O sea, si nosotros tenemos una economía donde tenemos una alta producción de ciencia, tecnología, innovación, y esto redunda en tener mayor demanda de profesionales altamente cualificados, pues los salarios tenderán a subir. Si nosotros tenemos una economía empobrecida, pequeña, cerrada, pues los salarios van a tender a bajar. Sí hay algunas formas de contratación que, digamos, complican o generan mayores deterioros hacia el bienestar de las personas. Sin embargo, los invito a que piensen el tema de Estados Unidos. En Estados Unidos mucha gente trabaja por horas.
Y yo nunca he visto que nadie se queje por el tema del trabajo por horas en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues básicamente porque Estados Unidos es una economía rica, es una economía en la cual el trabajo por horas te lo pagan bien, y te permite a ti gestionar tu desarrollo, tu bienestar. De nada te sirve a ti tener un contrato formal, a término indefinido, con muchas prestaciones, si los salarios son muy pequeños. O sea, por otro lado, tener un contrato por horas no significa necesariamente un deterioro en las condiciones de vida de la población. Eh, el asunto es que, sí, el asunto es que nosotros podríamos ir mejorando paulatinamente las condiciones de la población eh, al tiempo que tenemos distintos modos de contratación. O sea, el modo de contratación no determina el salario de las personas. El salario de las personas va a venir determinado eh, por la generación de ciencia, tecnología, innovación y riqueza. A medida que producimos más riqueza, necesitamos mayor cantidad de personas incorporadas al sector productivo. Y esto va a ser determinante pues, para el desarrollo económico. Lo que nos lo explica de una manera, podríamos explicarlo en el sentido en que el desarrollo económico viene jalonado por el crecimiento económico. Decíamos las clases pasadas que hemos tenido una industrialización incipiente, se mejoró a lo largo de todo el siglo XX, éramos una economía muy rural, una economía muy atrasada, muy encerrada, que veníamos de una guerra civil con una hiperinflación, o sea, como el peor de los escenarios posibles era lo que tenemos en el final del siglo XX. Pero al principio del siglo XXI la situación ha mejorado muchísimo, o sea, el solo hecho de que estemos entrando en este conjunto de países desarrollados brinda muchas buenas perspectivas para el país. Queda mucho por hacer, por supuesto. La industrialización es mediocre, el país sigue cerrado, en buena medida nuestra estructura política cada vez es más populista, pero por otro lado también tenemos un desarrollo empresarial interesante. No todos los empresarios están pendientes del gobierno a ver qué les da, qué mercado les protege. Tenemos gente también que se ha dedicado de forma muy importante hacia el desarrollo de bienes y servicios que han mejorado pues, paulatinamente la vida de la población. O sea, hay de todo y hay buenos motivos también para ser razonablemente optimistas. Y este es uno. O sea, uno tiene que mirar las cosas también en el contexto, entender a Colombia dentro del contexto regional, mirar para los lados, ver en cuál contexto estamos, ver cómo están los vecinos. Ese es un muy buen indicador. Ver cómo está Venezuela, ver cómo está Ecuador, ver cómo está Perú, ver cómo está Panamá, que pueden servirnos a nosotros de referente para ver el desarrollo económico que estamos teniendo y el crecimiento económico que estamos teniendo. Les doy varios datos interesantes. Colombia nunca entró en cesación de pagos a lo largo de todo el siglo XX, por ejemplo. Colombia nunca ha tenido una hiperinflación después de la guerra de los 1010. Prácticamente somos el único país de América Latina que no ha tenido una hiperinflación, nunca entramos en cesación de pagos, que, como les decía, que conservamos nuestra moneda original. El peso colombiano es una moneda que no ha sido cambiada a lo largo de todos estos años. Ustedes van y miran los procesos de Brasil, de Perú, de Argentina, de Venezuela. En el caso de Venezuela es tal vez el caso más visible y más potente en esto, pero que nos muestra muy bien. Entonces, han tenido el Bolívar, el Bolívar fuerte, el Bolívar soberano. Entonces, un Bolívar soberano de hoy en día es como 1.000.000 de bolívares de la época anterior. O sea, han tenido una hiperinflación, pero a niveles nunca antes vistos en el mundo. O sea, la hiperinflación venezolana es la mayor inflación de hoy en el mundo. Ecuador perdió su moneda, que era el sucre, en un proceso inflacionario también. O sea, la perdieron en el sentido en que nadie confiaba en el sucre y simplemente tuvieron que adoptar una moneda extranjera. Colombia es una economía, dentro de lo atrasados que estamos, ha sido una economía sólida que hemos ido avanzando paulatinamente. Tenemos muchas debilidades, tenemos muchos problemas, seguimos viviendo una economía que básicamente funciona a partir de la extracción de recursos naturales, del petróleo, del carbón. Y ahorita ese modelo, vamos a ver cómo empieza a hacer crisis cuando el petróleo cae de manera estrepitosa. Pero
digamos, hay otros motivos también para empezar a pensar la cosa desde otra perspectiva, y esto nos lo muestra muy bien. O sea, tenemos que hemos multiplicado por 10 la población en Colombia. Esto nos dice que estamos alimentando mejor la población, que nuestro sistema de salud es mejor, que entre lo precaria que ha sido la vida en todos estos años, antes era mucho peor. Un elemento que tal vez a ustedes no lo noten, y es el tema del vestuario, el tema de los zapatos, por ejemplo. Hace un siglo, gran parte de la población ni siquiera utilizaba zapatos, utilizaba como unas alpargatas. Esto hacía que la gente se enfermara muchísimo, que tuvieran, digamos, contacto con muchos microorganismos. La salubridad no era buena, el manejo del aseo no era bueno, la alimentación de las personas era bastante deficiente. Eso hacía que, por ejemplo, las personas no pudieran crecer todo el potencial genético que nosotros pudiéramos crecer. Hace un siglo, la gente en promedio, como lo plantea acá Kalmanovich, tenía 10 centímetros menos de estatura. Una persona como yo que mide 1,75 m, pues si hubiera nacido hace 100 años, mediría 1,65 m. Esto no es un detalle menor. El tema de la estatura tiene que ver con la alimentación, con las posibilidades de desarrollo biológico, que es lo más íntimo del ser humano y lo que mayores potencialidades le da para acceso al mercado. Amartya Sen habla del concepto de las capacidades, cómo en la medida en que yo me alimente bien, tenga acceso a buena educación, tenga acceso a ciertas instituciones como justicia, seguridad, digamos, un entorno institucional, son una precondición muy importante para que yo pueda acceder al mercado y pueda acceder a procesos de formación y transformación de riqueza, o sea, que yo sea productivo en la sociedad. Algo como eso es lo que ha sucedido en Colombia. Nosotros tenemos, digamos, el proceso va lentamente, pero se afianza hacia los años 60, cuando se da saltos importantes en el desarrollo de la medicina, de la salud pública, de la intervención del Estado sobre la economía para generar algún tipo de sistema de bienestar, que luego eso va a ser crisis hacia los años 80 y 90, que va a presentar varios problemas que muestran cómo algunos elementos que pudieron haber sido dados con buenas intenciones, como una red pública hospitalaria, también se prestaron para la corrupción, para que muchos políticos se aprovecharan de esto y se apropiaran de los recursos públicos, cosa que todavía sucede. Y ahorita estamos nosotros pues bajo otro esquema, que es el esquema de la ley 100, que tiene muchos problemas, que tiene graves problemas de administración, que tiene graves problemas de corrupción, pero que visto en perspectiva, si miramos hacia atrás, ha sido una mejora cualitativa y cuantitativa muy importante. O sea, si ahorita a nosotros nos parece terrible el paseo de la muerte, el problema que hay con la gente en la atención, lo que existía hace 30 años era mucho peor. El sistema es verdad que paulatinamente ha venido mejorando. Vuelvo, insisto, hay mucho por hacer, pero sí ha mejorado bastante. Entonces, nosotros tenemos el camino que hemos seguido hasta acá, ha sido el camino del desarrollo económico en cuanto a la población. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver. Inicialmente nosotros vamos a tener un descenso en la mortalidad. El descenso en la mortalidad se da por la mejora en la medicina y la enfermería. Y quiero hacer mucho énfasis en el tema de la enfermería porque es un tema que poco se menciona, por lo menos. La medicina ha sido importante, pero también ha sido importante el desarrollo del cuidado, del cuidado personal y el cuidado de los enfermos en las instituciones de salud. Si al enfermo no se le cuida, si al enfermo no se le hace seguimiento digamos, a todo lo que requiere para que se mejore, el medicamento que se le aplica no va a ser suficiente. Y esto tuvo mucho que ver con el desarrollo poblacional. Entonces, en la medida en que los sistemas de salud mejoran, la tasa de mortalidad disminuye. Entonces, la tasa de mortalidad disminuye, pues la tasa de natalidad era altísima. Entonces, si ustedes le preguntan a sus padres, sus abuelos, entonces sus padres seguramente tienen 5, 6, 7 hermanos, sus abuelos fácilmente tenían más de 10 hermanos, 10, 15, hasta 20 hermanos. Era una explosión demográfica grandísima
con lo cual a los padres les queda muy complicado financiar la educación de 10 hijos, 15 hijos. Entonces, se presentaban estas dificultades. Entonces, en la medida en que nosotros disminuimos la tasa de mortalidad, lo que vamos a tener es una explosión demográfica. Sin embargo, al poco tiempo vamos a tener un descenso en la tasa de natalidad, o sea, nacen menos cantidad de niños. ¿Por qué van a nacer menor cantidad de niños? Pues sí, porque vamos a tener el desarrollo de los métodos anticonceptivos, pero también porque paulatinamente, a partir de los años 60, la mujer va a tener un papel mucho más potente en la sociedad. Entonces, van a educarse más, van a ser más autónomas y ya la cuestión del matrimonio y la reproducción va a ser una cuestión opcional. O sea, no va a estar obligatoriamente dentro del esquema de vida de las personas, sino que va a ser un elemento más del desarrollo de las mujeres, pero no su elemento definitorio. O sea, no se es mujer en tanto se tiene matrimonio, hijos y marido. No, eso es una opción de vida, pero existen otras opciones de vida. El desarrollo profesional va a ser cada vez más importante y la natalidad, la maternidad va a empezar a postergarse cada vez más. Entonces tenemos primero una explosión demográfica y luego va a empezar a moderarse. Esto va a hacer también que paulatinamente Colombia empiece a dejar de ser un país de jóvenes para ser un país de adultos y cada vez más seremos un país de viejos. Todos los países desarrollados han sufrido este proceso, bueno, han surtido este proceso y llegan a una situación de altísima tasa de dependencia, es decir, que la cantidad de adultos mayores que tenemos, no tanto los niños, es cada vez mayor. Y esto va a representar un reto para nuestras economías, o sea, cómo cuidar a nuestros mayores, cómo la economía puede asumir gran cantidad de la población que no está activa directamente en la economía, que no está trabajando, y cómo los que trabajamos tenemos que generar los recursos para atender a nuestros mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Ese es un reto que tenemos nosotros por delante, pero que viene muy conectado con todo lo que les estoy planteando. Entonces, miren, por ejemplo, para el año 1905, una mujer medía en promedio en Colombia 1,48 m aproximadamente, y un hombre medía 1,65 m. Para el año 84, un hombre va a tener un promedio de 1,71 m aproximadamente, o sea, creció de 1,61 m a 1,71 m, creció 10 centímetros el promedio de la población. ¿Qué implica esto? Pues que hay gente muy alta y hay gente muy bajita. En general en Colombia la dispersión no es muy alta, no es normal encontrarse personas excesivamente altas y personas excesivamente bajas. Normalmente estamos poco dispersos alrededor de la media. Con las mujeres ha sucedido lo mismo, pasamos de tener un promedio aproximado de 1,48, 1,49 a tener 1,56, 1,57 aproximadamente. Esto nos dice a nosotros que tenemos una población mucho mejor alimentada y que tiene muchas más posibilidades de desarrollo dentro del mercado. Otro avance muy importante y muy interesante ha sido el comportamiento del gasto, de cómo las personas que antes destinaban su consumo fundamentalmente a la compra de alimentos, ahorita empiezan a abrir unos porcentajes cada vez más importantes hacia la compra de otro tipo de elementos. Entonces, por ejemplo, los alimentos en 1936, una canasta que permitiera a la gente cubrir todas sus necesidades calóricas, se consumiría el 65% de su gasto. Para el año 2018 tenemos que ser el 15%. Eso quiere decir que lo que la gente se gasta en el mercado cada vez es menos, sin perder las condiciones alimenticias. ¿Qué pasa con esto? Pues que tenemos más dinero destinado a otras cosas, más dinero destinados a ropa, más dinero destinados a viajes, más dinero destinados a comer en la calle, por ejemplo, que antes no
se hacía. O sea, si estás en unas condiciones sumamente precarias, pues uno lo primero que hace es tratar de disminuir al máximo el consumo de alimentos en la calle, pues porque es mucho más costoso. Y pues cada vez más se empieza a destinar el dinero hacia otras cosas. Frente a esto, ¿alguien me podría decir, en Colombia todavía sigue habiendo hambre en algunas zonas, por ejemplo en el Chocó, por ejemplo en La Guajira, todavía tenemos muertes por hambre? Sí, el fenómeno existe y es muy grave. Sin embargo, la buena noticia es que el fenómeno cada vez es menor. O sea, paulatinamente a lo largo de todo el siglo hemos ido mejorando. Hemos ido mejorando nuestra red hospitalaria, hemos ido mejorando las formas de acceso y atención a salud y alimentos también. O sea, el mercado, la ampliación del mercado nacional y ese, aunque fuese incipiente desarrollo industrial, mejoró mucho las condiciones de la población en general, porque le permitió acceder a cada vez mayor cantidad de bienes y servicios. O sea, una persona cuando es muy, muy pobre, y es lo que nos refleja esto, escasamente tiene para comer y ya. A medida que se va enriqueciendo, pues va a poder comprar otro tipo de bienes y servicios, cada vez mejor ropa, el acceso al turismo. Entonces ya no solamente nos vamos de paseo de olla el fin de semana al río, sino que de repente podemos ir a final de año a la costa, al mar, o a conocer otras ciudades, o incluso a conocer otros países, a estudiar en otros países. Eh, Pregúntenle a sus padres si se darán cuenta que muchos de sus padres ni siquiera pudieron tener carrera universitaria. Ustedes están teniendo acceso a unos bienes y a unos servicios que ellos no tenían. Cuando sus padres tenían la edad que ustedes tienen, no tenían celular, por una sencilla razón, porque no existían. Eh, estos elementos han permitido que nosotros tengamos una vida mucho mejor. Este ejercicio que nosotros estamos haciendo hoy en día, hace 30 años era impensable, o sea, tener acceso a una clase en vivo, por internet, aunque no pudiéramos estar juntos, digamos, presencialmente, era algo que era impensable hace 30 años. No sé si han visto el meme que anda por ahí, que son los supersónicos. Entonces, era en caricatura que uno veía que la gente hablaba por una pantalla, hacía teletrabajo, se transportaba a grandes velocidades. O sea, eso parecía como un mundo de ficción y lentamente lo hemos ido haciendo realidad. Es cierto, tenemos todavía muchos retos por delante. Es cierto que la tasa de pobreza y la tasa de miseria en Colombia sigue siendo muy alta, pero hay muchos motivos para ser optimistas. Nos queda por delante todavía el desarrollo industrial, el desarrollo de ciencia y tecnología e innovación. La educación en Colombia todavía sigue siendo no competitiva con respecto al resto del mundo, pero a pesar de esto, pues vamos por buen camino. En cuanto a la seguridad social, Profe, ¿alguien te quiere contar? Cuéntame. eh, pues con respecto a todo lo que usted nos ha venido diciendo Sí. sobre el mejoramiento tanto de desarrollo económico como en salud, pues sí, es un desarrollo paulatino, lento a lo largo del tiempo, Sí. pero siempre se ve el impacto, pues por lo menos acá en la región, ¿no? Si uno se pone a conversar con los padres o nuestros abuelos, dicen que la mayoría de ellos nacieron por parteras, que llamaban en el tiempo, Sí, sí, que no todavía habían hay. médicos, sí, pero pues ahorita ya la mayoría de niños nacen en el hospital y todo ello, aunque las parteras, como dice, existen, pero se han ido perdiendo. Sí, sí, sí. Eh, pues, otro ejemplo que tengo, que yo veo reflejado el desarrollo económico que se ha dado por acá, es porque, por ejemplo, mis padres me contaban que cuando eran niños ellos tenían que trabajar y no podían estudiar. O a la edad ellos estrenaban zapatos únicamente cuando hacían la La comunión o primera comunión. confirmación, algo así, que que eso, por eso hacían ellos la comunión, porque estrenaban zapatos, era el único par que compraban y que era algo como, mi papá me decía, yo recuerdo que me iba para el pueblo
y me iba bien por la orillita donde hubiera polvo para ir marcando las huellas, y me devolvía a verlas si estaban allí todavía, pero que eso le tallaba y tenía que dejar los zapatos por allí porque no eran acostumbrados. Claro. Ahora, ya pongámosle hace 20 años, 25 más o menos, no, el transporte era en caballos, a pie y todo ello. En cambio, hoy en día ya niños de 15 años, 12 años, ya todos tienen su moto, ya pues personas van con carro y todo ello, entonces Sí. Es un desarrollo que en ese sentido pues ha sido bastante importante por acá en la región. Sí. Que para mí es muy claro lo que usted está reflejando en la explicación. Eso era, profe. Vale, muchísimas gracias. No, pues es que es muy valioso lo que tú nos cuentas, porque muestra muchos de los avances que les estamos planteando. Yo sé que es muy difícil ser optimista en Colombia, en el contexto actual, y más en la situación que estamos viviendo. Pero también es verdad que no se puede negar el avance tan grande. Es que ha sido un avance espectacular que hemos tenido. O sea, que un país pueda sostener la ampliación de su población en 10 veces, o sea, que pasamos de 4 millones, 4.7 millones a 47 millones, es un crecimiento poblacional espectacular. Ahora, Colombia no ha tenido fenómenos de hambruna, nunca los hemos tenido, o sea, una hambruna generalizada como si los ha tenido la India, por ejemplo, como lo sufrió Irlanda en algún tiempo, en Colombia jamás han sucedido. Sí tenemos todavía muchos problemas de pobreza y de miseria en Colombia, pero hambrunas como tal no hemos tenido. Y esos son motivos para ser bastante optimistas. La cobertura, sí, dime, te escucho. Pues con respecto a ello, para mí siempre ha estado como presente el Estado, la intervención del Estado, ¿cierto? Sí. Pues generando algunas políticas sociales que ayuden al bienestar social. Yo estaba mirando uno de los videos, de los enlaces que usted nos mandó sobre la escuela austríaca, que nos explicaba y decía que el intervencionismo del Estado no es bueno en el largo plazo. Pero entonces yo digo, no es bueno, pero a un, digamos, un porcentaje mayor, que sea 100%, digamos, intervencionismo del Estado, sino que pues sería bueno, así como lo estamos mirando ahora, pues si hay desarrollo económico y es parte libre mercado y parte estatal. Sí. Pues mira, hay muchas posturas sobre esto, no hay un consenso. Entonces hay unos, es más, dentro de la misma escuela austríaca hay muchas miradas. Entonces están los anarcocapitalistas que dicen que el Estado tiene que desaparecer completamente y que incluso la seguridad privada y la justicia la pueden impartir, dicen ellos, organizaciones privadas que pueden competir entre ellas para prestar seguridad y justicia. Porque ellos consideran que el Estado lo que hace es monopolizar muchos sectores, como sí, pues, la economía o la generación de dinero y todo, pues, todo sí. este factor. Entonces, te contaba, los anarcocapitalistas dicen que hay que eliminar completamente el Estado. Los minarquistas dicen que el Estado tiene que garantizar algunos elementos muy esenciales que tienen que ver con vida, libertad y propiedad. O sea, que no tendría que prestar servicios de salud, que no tendría que prestar servicios educativos, nada de esas cosas. Un poco más hacia otra tendencia, la socialdemocracia dice, por ejemplo, que sí se deben prestar algunos servicios básicos, salud, educación, el Estado tiene que preocuparse por el bienestar social de las personas. Hay otros ya en extremos socialistas que dicen que el Estado tiene que apropiarse de todos los bienes y servicios, que tiene que dirigir la actividad económica siendo directamente el productor de los bienes y servicios. O sea, tenemos todo el espectro. Y todos tienen sus problemas. Entonces, por ejemplo, en el capitalismo, ellos dicen que tenemos que eliminar el Estado y sustituirlo por instituciones privadas que nos presten todos los servicios, entre ellos salud, educación y sobre todo la justicia y la defensa. Nosotros en Colombia sabemos muy bien lo que significa que agentes privados compitan por prestar servicios de seguridad y defensa y justicia.
Eso a lo largo de todo el conflicto armado, nosotros hemos visto eso, cómo distintos grupos han competido por prestar servicios de seguridad, defensa y justicia en distintas regiones del país, y también conocemos los efectos que eso tiene. Entonces, ahí hay un punto bastante delicado. La prestación de servicios sociales por parte del Estado tiene elementos positivos, sin duda. Ha permitido ampliar la cobertura de salud, ha permitido ampliar la cobertura de educación, pero también ha traído algunos problemas muy importantes. Entonces, en la medida que, por ejemplo, desarrollamos a lo largo de todo el siglo XX una red hospitalaria a cargo del Estado, paulatinamente se fue desarrollando una red de corrupción. Entonces, en las elecciones regionales muchas veces hay muchos dineros involucrados porque posiblemente puedan llegar a cooptar ciertas rentas, tanto de salud como de educación, como de saneamiento básico, y esto le puede interesar mucho a ciertos grupos que se dedican a capturar estos dineros. Entonces, allí hay un peligro. Los servicios de salud del Estado todavía siguen siendo bastante mejorables. La educación pública en el país sigue siendo todavía bastante mejorable. Aparte de la Universidad Nacional, tal vez de la del Valle, Antioquia, Caldas y otras universidades públicas importantes en el país, de ahí para abajo nosotros vemos que muchas universidades públicas se tienen todavía muchos problemas, que tienen unos altos costos de financiación, pero que sus resultados en términos de producción de ciencia, tecnología e innovación son muy escasos. Donde se han presentado muchos temas de corrupción, de malos manejos, igual que en los hospitales. O sea, donde está metida la mano del Estado, está metida la mano de la política, muchas veces. Y allí se pueden dar muchos incentivos hacia la corrupción. Entonces, es complicado uno asumir una posición completamente vertical sobre esto. O sea, la presencia del Estado sobre la prestación de ciertos bienes y servicios puede ofrecer unas ventajas a corto plazo y muchos problemas en el largo plazo. Sin embargo, pues hay que ir valorando cada uno de estos elementos, ¿sí? No es tan fácil decir vamos a desmontar toda la educación pública en Colombia y vamos a sustituirlo por privado. Eso en estos momentos no es políticamente viable, ni sería tampoco lo más aconsejable. Se han hecho ejercicios con esto, por ejemplo, Serpilo Paga. Eso tuvo unos elementos positivos, otros elementos negativos. No es necesario que el Estado financie directamente la oferta de educación pública, puede financiar la demanda, se le puede dar un vale, un cheque a cada uno de los estudiantes para que ellos estudien en donde quieran, no solamente en la privada, sino no solamente la pública, sino en la privada. Esto tiene unos elementos a favor y otros en contra. Por ejemplo, la Universidad Nacional ha sido muy exitosa en la autofinanciación. Nosotros generamos una gran cantidad de recursos con los cuales autofinanciamos la universidad. Casi que el 50% de lo que, digamos, del presupuesto de la Universidad Nacional es generado con recursos propios de la misma universidad, que sea con posgrados, que sea con consultoría, que sea con muchos bienes y servicios que nosotros producimos. Ese es un modelo, en mi concepto, que es exitoso. El problema es que ese modelo no se ha reproducido en otras universidades, que dependen mucho de la mano del Estado de estar pidiendo dinero y que los resultados que tenemos hacia adelante no han sido los más positivos. Por eso la universidad pública, digamos que tiene un compromiso adicional con toda la nación. ¿Por qué? Porque hay que tener muy presente que nosotros nos financiamos con los recursos de la gente más pobre de Colombia, que nuestra estructura tributaria es tremendamente desigual, tremendamente regresiva y que el grueso de la población que financia la educación pública en Colombia es la población más pobre. O sea, que cada una de las personas que accede a una educación del Estado en Colombia está siendo financiado con dinero de gente que es más pobre que ellos. Entonces, son elementos que hay que tomar en consideración, ¿sí? O sea, la socialdemocracia puede tener unos elementos que a primera vista parecen positivos, financiación de la salud, financiación de la educación, pero que el costo social de esto es muy importante, ¿sí? No es para nada despreciable y hay que revisarlo con mucha atención, ¿vale?
Este es de los temas más bonitos, como les cuento, porque permite tener una visión muy panorámica. O sea, este es como el resultado de todo el ejercicio, ver el final de la película, o sea, ¿qué ha pasado con Colombia? ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido que nosotros tenemos un país que hoy ingresa a la OCDE, o sea, que entramos como decía Juan Manuel Santos, al Club de los Países Desarrollados. ¿Somos un país desarrollado? No, no lo somos, para nada lo somos. ¿Somos un país pobre? No. Todavía nos quedan muchas cosas por delante, pero estamos mucho mejor que muchos de nuestros vecinos centroamericanos, por ejemplo. Estamos mucho mejor que muchos países africanos, que muchos países asiáticos, sobre todo el centro del Asia. Pero todavía nos queda mucho por delante. Somos un país con profundas retos institucionales. Consolidar una democracia participativa, en que el ciudadano se empodere realmente de su papel como vigilante y controlador de la acción del Estado, es cada vez más importante. Que la gente asuma su papel como constitutivo de Estado, como operativo de mercado y que tiene unos derechos. Pero los derechos no son solamente pedirle subsidios al Estado de salud, de educación, sino que se garantice que por lo menos a la gente la dejen trabajar, que a la gente le permitan obtener su dinero que se ha ganado. O sea, lo que hablábamos la clase pasada, a un empresario, una persona le vale 1.55 veces más de lo que le paga en salario. Si una persona se gana 1.000.000 de pesos, lo que en realidad está saliendo de la plata del empresario son 1.555.000 pesos. Allí hay un ejercicio de planificación muy importante sobre salud, educación, empleo, muy, muy importante, que hay que revisar con cuidado y frente al que hay que hacer, primero, escépticos. El Estado, por un lado, te está dando unos beneficios sociales muy importantes en salud, educación, defensa, bienes públicos, pero por otro, el costo que esto está teniendo sobre el grueso de la población cada vez es más grande. O sea, el poder del Estado sobre la economía, de controlar los sectores estratégicos es muy grande. Y las repercusiones que eso tiene sobre el bienestar de las personas es muy, muy grande. En la medida en que nos dediquemos más a proteger la producción nacional, en esa medida pues vamos a tener un país cada vez más restringido hacia acceder a productos y servicios del exterior. Dicho de otra manera, si nosotros protegemos, por ejemplo, a los productores de arroz y no los incentivamos a que generen mejores condiciones de competitividad, pues vamos a tener un arroz muy caro. Lo mismo con el café, lo mismo con la cebolla, lo mismo con la ropa, lo mismo con todos estos bienes y servicios. Y en la medida en que nosotros no generamos incentivos para incorporar capital y mejorar la producción de valor, pues vamos a ser un país cada vez más atrasado. O sea, Colombia ha tenido muchas dificultades por cuenta del conflicto armado, por cuenta de la guerra contra el narcotráfico, que nos han supuesto que nosotros crezcamos apenas la mitad de nuestro potencial. Imagínense por un momento qué sería Colombia si no hubiéramos tenido conflicto armado, si hubiéramos podido solucionar esto de otra manera. Pues hubiéramos crecido el doble, seríamos ahí sí un país desarrollado. Quedan muchas cosas por hacer, pero seamos razonablemente optimistas, ¿sí? Un optimismo con los pies en la tierra, pero hay razones para creer y razones para sacar esto adelante. No sé si tienen alguna otra duda. Les voy a dejar más documentos allí en el WhatsApp, pero también se los voy a colgar cuando grabe este video, digamos, cuando lo pongo en YouTube. Les voy a poner ahí abajo en los comentarios, si me lo permite, los enlaces donde pueden encontrar algunos documentos que he trabajado con otros profesores que nos pueden servir de complemento a esto. ¿Vale?